que se llama diálogos argumentativos. ¿De qué forma están estructurados o qué son los diálogos argumentativos? Lo que vamos a ver el día de hoy, primero son los dos tipos de argumentación que existen, la que es la no verbal y la verbal. La no verbal, pues es la que es de forma escrita, y la verbal es la que es de forma hablada u oral. Posteriormente vamos a ver lo que es la estructura y elementos de un diálogo, reglas y éticas del diálogo, los tipos de diálogo que existen y las recomendaciones prácticas para la participación en los diálogos argumentativos de corte académico. Eso es lo que veríamos el día de hoy. Vamos a empezar con lo que sería la argumentación verbal y no verbal. La argumentación puede presentarse en dos modalidades, de forma oral o de forma escrita, según sea el caso. A ver, dejen y la comparto de nuevo. A ver. Ok. Y apagamos la cámara. Ahí estamos. A ver si así ya se ve un poquito mejor. Ok, entonces la argumentación puede ser de forma oral o de forma escrita, según sea el caso, y también puede llamarse argumentación verbal y no verbal. Entonces, esto recae pues, en que nosotros podemos escribir una argumentación en un texto o la podemos expresar ahora sí con palabras. Entonces, eso es a lo que se refiere la parte de verbal y no verbal. Independientemente si es verbal o escrita, es decir, oral o escrita, el texto argumentativo tiene que tener las siguientes características: ser claro, lógico y preciso, evitar las ambigüedades y presentar argumentos sólidos y válidos, convencer o persuadir al público lector. Son las 4 principales características que tiene que tener un texto argumentativo, ¿sí? Eso de evitar la ambigüedad, a lo que se refiere, pues es que tenemos que escribir o expresar de forma clara para que las ideas que nosotros expresemos no quede a la interpretación de la otra persona, sino ser ahora sí que, digamos, puntuales en lo que decimos, que no se preste a malas interpretaciones o que alguna otra persona que nos está escuchando o que nos está leyendo pueda tener una interpretación diferente a lo que nosotros queremos decir. Eso es a lo que se refiere, pues, con evitar las ambigüedades. Lo de presentar argumentos sólidos y válidos, pues a lo que se refiere es que lo que digamos, pues tiene que ser preciso y fundamentado en algo, ¿sí? Decir las cuestiones con razón, sin necesidad de, ahora sí que digamos, pues decir cualquier cosa por decir algo, sino que seamos puntuales y que tengan peso esos argumentos que decimos. Y al final de todo, pues lo que buscamos es convencer o persuadir al público lector o a quien nos está escuchando, ¿sí? Pues esa es la principal característica, el fundamento que busca un texto lógico. Acuérdense, la máxima de un texto lógico es convencer o persuadir al lector o a quien nos está escuchando. Es importante tener presente que antes de comenzar cualquier tipo de argumentación oral, debes tener claros 3 aspectos: qué se va a decir, cómo lo vas a decir y a quién se lo vas a decir, ¿sí? Cuando damos una argumentación de forma oral,
no, pues no podemos ahora sí que hasta cierto punto decir lo primero que se nos venga a la mente. Ya tenemos que traer un plan, digamos, preestablecido para poder decir de una mejor forma, de una forma más coherente, más progresiva los diálogos que vamos a decir. Y esa parte de a quién va dirigido o a quién se lo vas a decir, pues radica en el lenguaje que se va a utilizar. Y eso radica pues, en que no es lo mismo hablarle a una persona de 60 años, a una persona de 20, a una de 30. Tenemos que utilizar el lenguaje apropiado. Por eso es importante conocer el público a quien va a ir dirigido nuestros argumentos para utilizar un lenguaje claro y preciso que sea entendido por las personas que nos van a estar escuchando o leyendo. Es fundamental considerar estos elementos, pues argumentar oralmente implica no solo verbalizar información memorizada, sino un trabajo previo de preparación, asimilación y construcción de los argumentos. Además, es necesario otros aspectos como el tono, las pausas, el ritmo, el lenguaje y el modo en que se expresa. Hay que darle matices a la forma en la que estamos hablando, de repente subir un poquito el tono de voz, de repente bajarlo, y ir cambiando el ritmo al momento de ir hablando, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro tono de voz, si lo mantenemos, digamos, lineal, en un mismo ritmo, a una misma escala, pues llega ahora sí que luego a dormir a la gente. Entonces, hay que buscar tener esos pequeños matices para mantener a la gente entretenida, digamos, en los argumentos que nosotros estamos expresando, lo cual pues muchas veces es algo complicado de lograr. La estructura y elementos de un diálogo. Un diálogo es una expresión comunicativa y lingüística en la que dos o más participantes intercambian sus ideas sobre un determinado tema. Para que un diálogo argumentativo se lleve a cabo de una manera óptima, tiene que pasar por una serie de etapas. Y tenemos 4 etapas. Lo que es la etapa de apertura, la etapa de confrontación, etapa de argumentación y etapa de cierre. Tenemos esas 4 etapas durante el desarrollo de un diálogo. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. La etapa de apertura, ¿a qué se refiere? Aquí los participantes aceptan involucrarse en el diálogo argumentativo. Asimismo, se establecen y se especifican las reglas que se seguirán, incluidas las que rigen el turno de la palabra y el tipo de intervención permitido. ¿Sí? La etapa de apertura es eso, así que como la presentación del tema que vamos a tratar, donde los participantes hacen su primera aparición, su primer comentario acerca del tema. Dentro de un tipo del diálogo argumentativo, tenemos 3 participantes. Ahora sí que como mínimo tienen que ser 3. Uno que es el moderador. El moderador es aquel que, digamos, va dando la palabra a las personas, ¿no? Pues ahora le toca hablar a Juanito, ahora le toca hablar a Pedrito, y puede ir haciendo una serie de preguntas para que los participantes vayan respondiendo. Y les digo, mínimo tienen que ser 2 participantes,
pues para que se establezca un diálogo entre ellos. Pueden ser más, pero mínimo 2. Y el moderador pues siempre tiene que estar presente. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se podría llevar un diálogo argumentativo con esos 3 participantes. Primero, el moderador es el que, digamos, abre la sesión. El tema que se va a abordar en este diálogo es la televisión, cultura o droga. Para ello, Roberto y Enrique van a contar con máximo 2 minutos para sus intervenciones. Cada uno tendrá derecho a 3 intervenciones. Es muy importante que respeten el tiempo y el orden de las intervenciones. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Yo tampoco tengo dudas, contestan el participante 1 y 2. Y posteriormente el moderador interviene de nuevo. Bueno, va a comenzar Roberto y luego Enrique. El orden fue establecido de una manera tomando en cuenta su número de lista. Pues el moderador da, digamos, como que las instrucciones iniciales de cómo se va a llevar a cabo el diálogo, bajo qué reglas, bajo qué lineamientos, cuál va a ser el tema, e invita pues a los participantes a expresar si tienen alguna duda de la metodología que se va a seguir en ese diálogo argumentativo. Si alguna vez han visto algún debate en la televisión, en alguna campaña política, pues se habrán fijado pues, que siempre hay un moderador que al principio les da las reglas a los candidatos y les va haciendo una serie de preguntas a ellos y establecen ya los candidatos, pues van respondiendo. Esa sería la primera parte. La segunda parte, que consiste en la etapa de confrontación. Aquí cada participante va a fijar su posición de entrada con respecto al tema que se va a debatir. Cada participante aquí en esta parte de confrontación va a decir claramente lo que piensa y lo que opina acerca del tema que se está tratando. El participante 2, ¿qué expresa? La televisión es un gran invento. Transmite programas informativos y culturales que llevan todos esos conocimientos hasta las casas y hasta personas que de otro modo no podrían tener acceso a esos contenidos. Por ello yo creo que es buena para la población. Interviene el moderador y da el cambio de turno. Es tu turno, Roberto. Ahora Roberto responde. Pero junto a esos programas se permiten muchos otros que tienen contenidos basados en la violencia, en los cotilleos y en muchas ocasiones en un intento de manipular a los que ven la tele. Mejor dicho, intentan que en vez de ser más cultos, seamos menos críticos. Es así que la televisión no es buena para nuestra sociedad. Pues ahí tenemos 2 puntos de vista diferentes, contradictorios, y cada uno de estos participantes pues da de entrada su posición firme acerca de su opinión. Uno que está de acuerdo y otro que está en desacuerdo. Eso sería lo que ocurriría en esta segunda etapa. Pasemos a la tercera etapa, que es la etapa de argumentación. Es aquí donde comenzará de una manera más enérgica la discusión entre los participantes a fin de alcanzar sus propios fines. Aquí los participantes deben cumplir con las reglas. Participar ordenadamente, permitir el derecho de réplica, escuchar atentamente, entre otros tipos de reglas que se pongan. Entonces ahí es donde tendríamos que
tener especial atención en esa parte. Y aquí donde van a dar cada uno de los participantes los argumentos que tendríamos, que tienen que expresar. Okay. Ahí esperemos que ahí ya se vea un poquito mejor, a ver si ya se ve mejor. Muy bien, entonces vamos a tener nuestras argumentaciones que tendríamos aquí. ¿Cuál serían esas participaciones? El participante 2. Bueno, pero cada uno tiene la posibilidad de elegir lo que quiere ver y cambiar de un programa a otro. El participante 1. No ocurre de ese modo. Hay muchas personas que cuando llegan a casa encienden la televisión y ven cualquier cosa sin hacer ningún tipo de selección. Para ellos la televisión es una auténtica droga. Ahí tendrían dando sus primeros argumentos para defender su posición. Y luego pues interviene el moderador para hacer lo que sería el cambio de participante nuevamente. Hay un 90% de la población que se entera de lo que ocurre en el mundo gracias a la televisión. Hay programas que fomentan la solidaridad entre la gente. Documentales, programas de televisión y buenas películas. A lo cual el participante 1 debate. Todo eso suele ser anecdótico. Fundamentalmente se ofrecen muchas películas violentas, mucho fútbol y programas que más que mostrar los aspectos positivos de la gente, no presentan sus lados más oscuros. Y todo eso crea un tipo de adicciones en la gente. Entonces, ahí cada uno va dando la argumentación que tendría. ¿Sí? ¿Por qué opinan que es buena o mala? ¿Sí? Eso es lo que estaría dando ahí cada uno de esos argumentos. Y cada uno pues va defendiendo su posición. De eso es de lo que se trata esa parte del diálogo. Que uno diga su opinión, el otro escuche y así darlo alternativamente. Obviamente esto lleva un tipo de control o un tipo de reglas para poder llevarlo de mejor forma esos diálogos. Si no, pues puede haber una persona que se extienda mucho en su comentario y no deje hablar al otro, y de esa forma pues se podría extender bastante el diálogo. Eso es lo que tendríamos ahí. Y finalmente la etapa de cierre. Es el momento en que ya se alcanzaron los objetivos del diálogo, ya sea por razones de tiempo o de decisión personal. Aquí es donde se presentan las conclusiones y se hace la reflexión final. En esta parte, pues es donde se emite la opinión final de los participantes. Aquí al tener la opinión final, pues ya dan su postura de cierre. Y esa postura de cierre pues se puede dar ya sea porque pues ya se acabó el tiempo de la reunión, o porque se acabaron los argumentos para poder participar en ella. Para concluir mi intervención, quiero señalar que una buena parte de la televisión informa, enseña y entretiene, pero un abuso de la misma es cierto que puede hacer que para determinadas personas pueda ser peligroso. Y ahí tenemos, digamos, la conclusión final del participante 2.
Luego interviene el moderador y da la palabra al participante 1. Yo quiero concluir mencionando que lo cierto es que para muchos se ha convertido en una droga incontrolada y no pueden estar sin tener encendida la televisión ni hacer ninguna otra cosa que verla en prácticamente todo su tiempo libre, aunque reconocemos que algunos programas son positivos y forman e informan a los oyentes. Entonces, ahí hasta cierto punto cambiaron un poquito su punto de vista radical que tenían cada uno de los dos participantes al principio y pues ya llegaron como que a una mediación y los dos pues al final pues concluyeron pues que tienen cosas positivas y cosas negativas la televisión. Ya se llegó al objetivo pues de esos diálogos en donde buscaban cambiar la opinión de los otros. Y ahí los dos cambiaron de opinión y llegaron, digamos, a una posición intermedia. Entonces, eso es básicamente cómo va desarrollándose lo que es un diálogo argumentativo. ¿Alguna pregunta hasta el momento aquí de lo que les he estado platicando? Ok, muy bien. El siguiente tema serían las reglas y éticas del diálogo. Hay que tener pues alguna reglamentación en los diálogos que se tiene, pues para llevarlos a buen fin y de mejor manera, sin necesidad de, digamos, tener malas prácticas, malas actitudes, malos comentarios hacia la otra persona que está interviniendo en él. Las reglas básicas que existen en esas cuestiones del diálogo, pues son esas tres que están en pantalla. Un buen diálogo argumentativo debe tomar en cuenta esas tres reglas. La primera, regla de relevancia. ¿A qué se refiere la regla de relevancia? La regla de relevancia indica que los participantes no deben apartarse del tema que se está abordando. Si estamos hablando digamos, de fútbol, pues vamos a hablar de fútbol. Si estamos hablando de política, vamos a hablar de política. Si estamos hablando de religión, de religión. Estamos hablando de medio ambiente, ¿sí? Tiene que estar relacionado, pues, con el tema todo lo que expresemos. La segunda regla de cooperación. Los participantes deben cooperar al responder las preguntas. Esto quiere decir que deben contestarlas y dar información que ayude a la comprensión. ¿A qué se refiere eso? Obviamente, pues que los participantes tienen que emitir pues, la opinión que tienen acerca de lo que se les está preguntando. Ya al estar participando en un diálogo, pues ellos ya de antemano aceptaron pues estar ahí, digamos, por voluntad propia y de esa forma aceptaron las reglas que sigue dicho diálogo. Y la tercera regla es la regla de información. Esta regla obliga a proporcionar información suficiente que convenza a los interlocutores, pero no más de la necesaria. ¿Sí? Hay que dar, por así que, información clara y precisa que busque modificar la opinión de las personas que nos están escuchando, que nos están leyendo. Pero tampoco hay que irnos al extremo de saturarlos de información, porque al final de cuentas, con tanta información que se les pueda dar, se van a perder y no vamos a lograr nuestro objetivo. Hay que ser
precisos, concisos, y dar nomás la información que sea necesaria, sin necesidad de ahondar mucho en información que no viene al caso. Aquí viene uno de los temas, digamos, más importantes en esta parte, que es el tipo de diálogo. Aquí presten atención a las principales características que tiene cada uno de estos tipos de diálogos para poder identificarlos a qué se refiere cada uno de ellos. Algunas prácticas discursivas en donde se lleva a cabo una argumentación oral son el debate, la mesa redonda, los foros y la negociación. Esos son los principales 4 tipos de diálogos que existen. El debate, mesa redonda, foro y negociación. Los 4 principales tipos de diálogos que tenemos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos y cuáles son las características? Vamos a ver. El debate. ¿Qué es un debate? El debate es una práctica social en donde 2 o más personas abordan un tema desde un punto de vista. Se caracteriza por ser formal y por tener una estructura específica. En el debate se plantea una tesis y cada participante expresa su postura. En un segundo momento se presenta una contrarréplica y al final una conclusión para cerrar. Este debate pues sigue, ahora sí que al pie de la letra las características que vimos al principio de un diálogo argumentativo. Tenemos mínimo 2 participantes y el moderador. El moderador explica las reglas y va haciendo preguntas de manera alternada a los participantes y cada uno de los participantes tiene la oportunidad de replicar lo que dice la otra persona. Eso de replicar pues es como decir sus argumentos, ya sean en contra o a favor de lo que opinó la otra persona. Ahí, para contrastar lo que son, digamos, las 2 opiniones que se vierten. Un debate se organiza en varias etapas. Las más representativas son las siguientes. Introducción. Espacio en el que se realiza la presentación de los participantes y se describe la tesis sobre la cual se desarrolla el debate. La introducción es donde el moderador presenta a los participantes, le dice de qué se trata el participante y explica las reglas. Exposición de argumentos. Espacio en el que cada participante expone su propia postura en torno a la tesis que se aborda y ofrece sus razones para sostenerla. Ahí es donde cada participante va a decir lo que piensa libremente del tema que están tratándose el debate, sin que nadie lo interrumpa. Posteriormente, réplica o contraargumentación. Espacio donde los participantes argumentan en diferentes vertientes. ¿Sí? Es donde los participantes dan su opinión acerca de la opinión que emitió la otra persona. ¿Sí? Estoy a favor, estoy de acuerdo por tal motivo, estoy en desacuerdo con lo que dijo y por tal motivo. ¿Sí? Y así empieza, digamos, como el intercambio de ideas. Y finalmente, la conclusión, que es el momento donde se construyen las conclusiones finales del debate. Dan su opinión final acerca del tema, su postura final. Estos 4 pasos que me manejan aquí en el debate pues son similares a los primeros 4 pasos que vimos en un diálogo argumentativo. Son exactamente igual. Nada más que aquí dentro de un debate pues ya les llaman en particular introducción, exposición de argumentos
réplica o contraargumentos y conclusiones. Y de manera general, pues fueron las 4 etapas que vimos al comienzo del día de hoy. Pero son exactamente iguales. En el debate participan 3 diferentes grupos de personas. Uno, que es el moderador, es la persona que hace la presentación de los participantes y de la tesis. Su principal función es la de mantener un orden durante el desarrollo del debate, cuidando los siguientes aspectos. ¿Qué cuida el moderador? Los que ya les he estado platicando en el transcurso del día de hoy. El tiempo de participación. Deberá cuidar que cada participante cumpla con el tiempo establecido para intervenir. Mantiene orden y respeto entre los participantes. El moderador debe cuidar que las intervenciones de cada participante se hagan con respeto, tanto para sus pares como para la audiencia. Facilitar la organización de conclusiones. El moderador apoyará a los participantes e intervendrá en la construcción de las conclusiones finales del debate. En algunos casos, puede ser el responsable de generarlas y presentarlas con base en el desarrollo del debate. Pues, esas son las 3 funciones primordiales que tiene un moderador. De forma general, pues llevar el orden del debate, ir viendo que todo se realice de acuerdo a la reglamentación que se establece, explicar esa reglamentación a los participantes. Es, digamos, como el árbitro, pues, del debate, que todo se ajuste a las reglas establecidas. El segundo tipo de personas que participan en un debate son propiamente lo que son los debatientes, que son las personas que participan en el debate exponiendo sus posturas y sus argumentos en torno a la misma. Deberán atender las indicaciones del moderador, así como respetar al resto de los debatientes y de la audiencia. Entonces, los debatientes pues, son simplemente las personas que participan ahí, las personas que emiten su opinión acerca del tema. En el caso de un debate político, pues serían los candidatos, ya sea presidente, a diputados, senadores, o donde se esté dando pues ese debate político. Y finalmente, el tercer elemento que participa en un debate, pues es la audiencia, que es el público espectador del debate. Las posturas y argumentos que presentan los debatientes deberán convencer o persuadir a este grupo con el fin de cambiar una forma de pensar o generar algún tipo de emoción. Esto dependiendo del tema y el objetivo del debate. Siguiendo pues con el ejemplo de un debate político, pues cuál es la finalidad que persiguen ahí los candidatos que participan, pues convencer a las personas que los están escuchando a que voten por ellos mediante los argumentos que exponen en sus participaciones durante el desarrollo del debate. Entonces, esos son los 3 elementos o los 3 grupos, digamos, de personas en los que se dividen los participantes en un debate. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta esa parte de lo que es un debate? Ok. Vamos a seguir entonces con la siguiente forma de debate, que es una mesa redonda. ¿Qué es una mesa redonda? Un grupo de expertos que participa exponiendo sus propias opiniones en torno a un tema. No necesariamente esas opiniones deben de ser contrarias al resto de los participantes. No necesariamente todos los participantes tienen que
tener opiniones diferentes. Puede haber algunos de esos participantes que tengan opiniones similares o iguales, o algunos participantes tengan la misma opinión y otras opiniones encontradas, ¿sí? Entonces, ahí, en cuanto a una mesa redonda, pues la vemos mucho en programas de opinión, de política, sobre todo. Si han visto, a lo mejor ahí en el canal de las estrellas, pues luego en la noche pasan un programa ahí donde están ahí debatiendo ahí, más bien están en una mesa redonda, hay varios participantes hablando de política, o si alguien ve Foro TV, también luego ahí hacen reuniones así como que de diferentes temas, y cada uno emite su opinión. Otro ejemplo, digamos, que se ve pues en la televisión acerca de mesa redonda, pues podrían ser esos programas de deportes, donde pues están ahí hasta cierto punto, digamos, sentados en una mesa. Ahorita pues las hacen mediante videollamadas, mediante videoconferencias, pero están ahí los diferentes analistas, los diferentes comentaristas, y cada uno de ellos vierte su opinión acerca de un partido de fútbol, de un partido de básquetbol o de algún deportista. Entonces, esos son ejemplos que podemos ver en la televisión acerca de lo que es una mesa redonda. Y si se fijan, pues muchas veces los participantes ahí pues no tienen posturas encontradas, sino a lo mejor dos opinan lo mismo y otro opina diferente. Al final, pues todos admiten, digamos, su opinión dentro de un marco de cordialidad, por decirlo. Porque luego, pues a veces no son tan cordiales algunos comentaristas que están ahí. Es básicamente el fundamento de una mesa redonda y algunos ejemplos. A diferencia del debate, en donde cada uno de los participantes presenta argumentos encontrados, la mesa redonda es un espacio en donde cada uno de los participantes expone su punto de vista. Tiene el fin particular de generar una conclusión general en torno a un tema en específico. Entre todos los participantes, pues al final buscan llegar a un consenso y emitir una conclusión final acerca del tema que se está tratando. Ese es el objetivo, lo cual difiere pues un poquito con el del debate. Una mesa redonda tiene los siguientes participantes: un moderador, quien es el responsable de presentar el tema, y a los participantes, así como ir cediendo la palabra a cada uno de estos. Mantiene un espacio de respeto y sano ambiente. ¿Sí? El moderador, digamos, en esos programas de política, de deportes que tienen esa estructura de mesa redonda, pues sería como el conductor titular de ese programa. Entonces, ese es el que es el moderador, porque es el que empieza, digamos, como que dar los temas y empieza a llevar como el orden, la secuencia en las que van a ir interviniendo los demás participantes. Pues él sería el moderador, que tiene la misma función que un moderador en un debate, pues ir llevando el control y buscar evitar que los diferentes participantes pues hablen al mismo tiempo o se empiecen a gritonear entre ellos, buscar ese ambiente de sana opinión y obtener al final una conclusión general. Los siguientes elementos que participan en un debate, en una mesa redonda, pues son los participantes, que son las personas que expondrán sus argumentos sobre el tema, considerando un tiempo específico de participación. Entonces ahí, ahora sí que son las otras personas que están ahí en la mesa redonda expresando sus opiniones. Y finalmente, la audiencia, pues que es el público que los está viendo por televisión o ahí de manera presencial. Pues, los elementos que tienen un debate y una mesa redonda pues son exactamente los mismos, no más que cambian un poquito su orientación. En un debate, la finalidad
es hacer que la audiencia cambie la opinión que se tiene acerca de ese tema y que opine lo que uno de los participantes opina, pues hacerlo cambiar de esa parte. Y en una mesa redonda, el objetivo final es llegar a una conclusión general acerca de un tema en particular, del tema en el que se está hablando. Esa sería la diferencia. Pero los participantes son los mismos y las funciones que tienen esos también son similares. El siguiente aspecto son los foros. Así como el debate y la mesa redonda, el foro es una práctica oral en donde participa un grupo de personas exponiendo sus propias tesis en función de una idea principal. A diferencia de los dos primeros, en el foro existe un intercambio de experiencias entre los participantes frente a una audiencia. ¿Sí? Eso es un foro donde, pues, a cierto punto, cada persona, cada participante, somete su opinión propia, sus experiencias, sus vivencias acerca de un tema en particular que se está tratando. Hoy en día, el foro se ha convertido en una herramienta, en una de las herramientas más utilizadas en la web, en donde encontramos diferentes foros con la característica de que son asincrónicos. No requieren estar todos los participantes presentes al momento de exponer sus argumentos. Además de cualquier otra persona puede participar. Los foros a los que se refiere aquí en la web, pues si no los han visto, más bien si no han participado ustedes, seguramente sí los han visto. Simplemente a lo mejor a veces ahí cuando llegan información ahí por mensajes al celular acerca de alguna página, pues empiezan a salir como que los comentarios acerca de una noticia, de una nota o de algo pues en particular. Y ahí alguien pues escribe su opinión personal que tiene. Después entra otra persona y escribe la opinión personal que tiene. Y así cada uno de los participantes que quieran, o así que participar en esa discusión, pues van escribiendo su opinión ahí en los comentarios de los temas. Esos son, digamos, los foros virtuales que están en Internet y que muchas veces pues los vemos ahí como comentarios en alguna noticia, en alguna nota informativa o en algo así a través de Internet. A lo que se refiere de asíncronos es que no necesariamente tienen que estar conectados esas personas al mismo tiempo y estar todos escribiendo. Puede escribir una persona ahorita su comentario y otra persona lo puede escribir dentro de 1 hora, 2 horas, un día, y otra persona que entra dentro de una semana, pues puede ver los comentarios que se escribieron anteriormente y emitir el de él, ¿sí? Eso es a lo que se refiere asíncronos, que no se están escribiendo, digamos, en el mismo tiempo, ¿sí? Se pueden escribir a intervalos de tiempos diferentes. Lamentablemente, como no existe un moderador en el foro, es muy probable que no exista una revisión de la información que se publica y por lo tanto muchos de los argumentos planteados probablemente sean falacias o carezcan de sustento, ¿sí? Entonces, en un foro, pues no hay un moderador, no existe la figura del moderador. Uno puede escribir o decir libremente lo que quiera, sea verdad o sea mentira, pero al final de cuentas, pues es la opinión que él quiso expresar en ese foro. Entonces, pues muchas veces esas opiniones, pues son chismes, son costumbres que se tienen, que no tienen algún fundamento, ¿sí? Entonces, acuérdense que esa es como la parte de falacias, argumentos que carecen de sustento o argumentos que te pueden llevar a una interpretación errónea de la información. Falacias es esa parte. Y ahí, si se han fijado, pues ahí en esa parte de Internet, si han participado en ese tipo de discusiones, pues
se pueden escribir así que cualquier cosa prácticamente. ¿Cuáles son las principales características de un foro? La participación de diferentes personas que abordan un tema en común. La delimitación del tiempo para la participación de cada uno de los integrantes. Motivar la participación de la audiencia. Construir conclusiones generales en torno al tema que se comentan y promover la construcción del conocimiento. Esas serían las 5 características principales que tiene un foro, que muchas veces esas características no se logran por la misma parte que los participantes, pues luego pueden comentar cosas que no son tan ciertas. Entonces no se puede llegar a una conclusión general completamente válida. En cuanto a la delimitación del tiempo, por ejemplo, cuando participamos en foros en el internet mediante los comentarios, pues ahí no es tanto la limitante del tiempo, sino que muchas veces esos comentarios tienen delimitantes de palabras que se pueden publicar en ese tipo de foros. Esas serían las características principales que tendrían un foro. Y finalmente, la última parte de esas 4, pues es la negociación. ¿Qué es la negociación? La negociación es una técnica que nos permite llegar a un acuerdo común en donde se favorezca a todos los involucrados. Una buena negociación nos lleva a ganar, ganar. Es decir, nos lleva a un escenario donde cada una de las partes ha obtenido algo a su favor y han quedado en algún acuerdo. ¿Sí? Pues, la negociación, pues es algo que se da pues, mucho en el ámbito de los negocios, cuando queremos comprar algún servicio, en ese tipo de circunstancias, ¿sí? Obviamente, pues ahí hay 2 personas que mediante pues, los argumentos que expresan buscan convencer a la otra persona de que compre cierto producto, cierto servicio, y pues en ocasiones pues les ofrece algún producto adicional, alguna compensación adicional, alguna rebaja para convencerlos. Entonces, ahí entran en una especie de negociación. Uno de los aspectos pues, más comunes que se da en esa parte en los comercios es pues, cuando la gente luego va a comprar a los tianguis, que ahí empiezan a negociar, no, pues que rebájamele 5 pesos, que rebájamele 10, está bien, te le voy a rebajar 10, pero cómprame 2, y ahí empiezan en esa etapa de negociación las personas. Eso es a lo que se refiere. Y al ganar, ganar, a lo que se refiere es que al final las 2 personas que participan, pues sientan que ganaron algo con esa negociación. Por ejemplo, pues estamos ahí en el tianguis, ¿no? Pues que te le voy a rebajar 20 pesos, pero cómprame 2 pantalones. Ahora pues, ya llegaron a un acuerdo, se compran los 2 pantalones y se rebajan 20 pesos. Entonces ya digamos, la persona que los compró los 2 pantalones, pues se va bien contenta porque le rebajaron 20 pesos. Y la persona que los vendió, pues se va contenta porque a lo mejor por la venta de los 2 pantalones, pues se ganó 80 pesos. Entonces, ahí ese ganar significa que las 2 personas queden satisfechas con lo que lograron mediante esa negociación. De acuerdo con Victoria Flores, la negociación es el proceso de comunicación que tiene por finalidad influir en el comportamiento de los demás y donde ambas partes llegan a un acuerdo ganar-ganar. La razón para que al final de una negociación ambas partes puedan considerar que han ganado es que ni los intereses ni los valores tienen por qué ser opuestos. Además, es responsabilidad de los negociadores descubrir los puntos complementarios para desarrollar una negociación
con el esquema ganar-ganar. ¿Sí? Y eso luego también se da pues mucho en el ámbito laboral. ¿Sabes qué? Necesito que me des permiso de faltar tal día porque tengo que hacer esto. Ahora pues te doy chance, pero luego tú me apoyas en otra actividad que voy a realizar posteriormente. Oh, sí, yo te apoyo. Pues ahí llega una negociación y pues los dos se sienten satisfechos con lo que obtuvieron. Pues, ese es el fundamento pues principal del ganar-ganar en las negociaciones. Que ambas personas queden satisfechos con lo que obtuvieron de esa negociación. La negociación se logra mediante un proceso que incluye una serie de fases a través de las cuales se intentará llegar a un acuerdo ganar-ganar. Preparación, interacción y finalización. Son las tres fases que conforman una negociación. Preparación, interacción y finalización. ¿A qué se refieren? Preparación. Para participar en un negocio debemos preparar bien los argumentos que se van a presentar. Aquí es donde interviene en primera instancia nuestro objeto de estudio, la argumentación. Se deben preparar argumentos sólidos y verídicos que sustenten la idea principal y que permitan intervenir en caso de una contrarréplica. Es importante considerar que los objetivos de la negociación deben de ser claros. Se deben dejar a un lado los problemas personales y concentrarse en los intereses comunes y no solo en los propios. ¿A qué se refiere esta parte de la negociación, lo que es la preparación? Ahí nos dice que debe dejar a un lado los problemas personales y concentrarse en los intereses comunes. ¿Sí? Entonces, hay que buscar áreas comunes entre que las dos personas que van a negociar tengan algún negocio que pueda ser benéfico para los dos, algo que sientan las dos personas en las que pueden converger, es decir, en las que se pueden unir sus intereses. Si encontramos ese punto de unión de los intereses entre los negociadores, es más fácil llevar a cabo una negociación y puede llegar a mejor término. Si no logramos encontrar ese punto de unión, es muy difícil que una negociación, ganar-ganar, prospere. Hay que buscar esos pequeños puntos de negocios, esos pequeños puntos de acuerdo, en donde en donde las dos personas puedan estar unidas. Algo tan simple, a lo mejor ahí en sus casas, con sus hijos, con sus mamás, con algún familiar, pues, que tengan. ¿Sabes qué? Yo quiero que me hagas unas enchiladas porque tengo muchas ganas de unas enchiladas. Ah, ok, yo te hago las enchiladas, pero pues tú ayúdame a lavar los trastes. Entonces, pues ahí ya se encontró un punto de acuerdo en lo que los dos querían alguna cosa en particular y pudo progresar esa negociación. Esas son pequeñas negociaciones que pues en el día a día también se llevan a cabo con las personas que nos rodean. En el segundo aspecto es la interacción. Es la negociación en pleno. Para iniciar cualquier negociación, se debe empezar con una actitud positiva que permita que el interlocutor identifique una buena postura para lograr acuerdos. Por otro lado, es importante contar con la capacidad de escucha a la otra parte, ofrecerle tiempo para exponer sus ideas, permitiéndole intervenir cuando corresponda, evitando cualquier predisposición de nuestra parte.
También es conveniente hacer preguntas que permitan resolver dudas o cuestionamientos en torno a lo que el otro interlocutor expone, de tal manera que se eviten malos entendidos o se formulen ideas erróneas. ¿Sí? Entonces, aquí en toda negociación que se tiene, una de las cuestiones fundamentales pues es la actitud con la que pretendes abordar esa negociación. Si llegas, digamos, de mal humor, con malos modos, es difícil que la negociación prospere. Si llegas de manera alegre, saludando, con una actitud, digamos, positiva, es más fácil llevar a cabo una negociación. Y eso, pues, seguramente luego, cuando están ahí en sus casas, pues ya hasta saben que cuando llega alguien así como muy tierno, muy amoroso, muy amistoso, algo quiere. Ya está presentando una actitud positiva hacia la negociación. Y ya pues es más fácil que la otra persona pues acceda a hacer ese tipo de actividad o lo que se esté negociando. Cosa muy diferente que si llega uno con malos tratos. Es algo fundamental en esta parte de la interacción. Y la tercera parte es la finalización. Comienza el cierre de la negociación con la fase de finalización. En este momento se evalúan los argumentos expuestos por cada uno de los interlocutores. Se analizan pros y contras y se va construyendo una conclusión final de las decisiones que se van a tomar. Se debe ir concretando un acuerdo que lleve a ganar para cada una de las partes. Ya una vez expusimos nuestros argumentos, que cada quien dijo su opinión, pues ya cada persona analiza, pues a lo mejor internamente o de manera abierta, los beneficios o lo que va a ocurrir en su contra, dependiendo de la posible decisión que tome acerca de esa negociación. Es ya el cierre donde vamos nosotros a cerrar esa negociación, vamos a cerrar ese trato o se va a desechar. Entonces, como se fijan, una de las cuestiones primordiales en toda esta parte de negociación es buscar un acuerdo ganar, donde ambas partes queden satisfechas con lo que se obtuvo. En la negociación existe un resultado conocido como ganar-perder, en donde solo una de las partes se ve beneficiada con el acuerdo obtenido. Victoria Flores señala que un buen resultado implica que los intereses de ambas partes quedaron satisfechos. El acuerdo de una buena opción y no hay desperdicios. El acuerdo es legítimo, es decir, no se han aprovechado de usted. Es un compromiso inteligente. Hubo una buena comunicación y por tanto un proceso eficiente. Las relaciones personales se mejoran. Con una relación ganar, se busca atender a estos 6 puntos, ¿sí? Para lograr la satisfacción de ambas personas. Que ambas personas al final se sientan contentos con lo que obtuvieron. Cosa contraria a lo que ocurre con la relación ganar-perder. Una relación ganar-perder es cuando solo una persona se siente satisfecha con lo obtenido durante la negociación. ¿Por qué? Porque ella sí obtuvo lo que quiso a costa de alguien más. Ya sea que se aprovechó de la otra persona mediante argumentos falsos y luego al final la otra persona se dio cuenta pues, de que la estaban engañando, de que le estaban mintiendo.
Eso, hasta cierto punto, pues crea, digamos, como una especie de frustración, de enojo, de coraje en la persona que perdió. Y pues luego va a buscar en algún acuerdo posterior, a lo mejor una opción, digamos, de revancha, de poder hasta cierto punto como que vengarse de lo sucedido en la negociación anterior, lo cual pues no es bueno. Entonces, por eso siempre al final de una negociación, pues lo que se tiene que buscar es el ganar-ganar entre ambas partes, para que ambas partes queden satisfechos, queden contentos y más adelante puedan seguir realizando negocios de la mejor forma.